¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Claquetas Son. Mi nombre es Adrián, gente, y hoy vamos a hablar de una de las películas que se estrenó recientemente en la plataforma de Max. Salió el año pasado. Hablamos de Willy Wonka. Y antes de seguir con el video, gente, pedir una disculpa anticipada por mi voz. La he pasado mal estos días, he estado un poco enfermo, pero aquí estamos tratando de darle. Pero eso sí, gente, sacamos provecho de estos días. Vimos unas cuantas películas, así que traemos videos fresquitos para el canal. Y así que a lo que vinimos, hablemos de Willy Wonka. Y bueno, gente, en esta película vemos un poco de la historia de cómo este gran chocolatero llegó a ser lo que era, cómo se transformó en este famoso inventor del mejor chocolate del mundo, Willy Wonka. Y bueno, a través de esta historia también nos cuentan pequeños pinceladas de su vida, de cómo se vio involucrado con los Oompa Loompa, cómo construyó los chocolates, qué lo inspiró a hacerlo, pero con unos pequeños toques distintos en la historia, ¿no, gente? Y vamos a empezar un poco por esto. Estos pequeños toques en la historia que, a decir verdad, creo que la película es buena. Me resulta bien, una buena película para ver un fin de semana tranquilos. ¿Por qué? Porque es una película, ahora sí que lo puedo decir, completamente familiar. Es una película con buenos toques de comedia, buenas actuaciones, buenos actores, principalmente pues ya sabemos algunos de los que aparecen. Entre ellos destaca Timothée Chalamet, que es el protagonista de esta historia. Y también tenemos como un guión bien hecho, bien estructurado, me parece. O sea, un punto A, un punto B, sin meternos en tantos problemas. Y le agregan estas sensaciones de lo mística, de la magia, de la fantasía, a través de algunas canciones que vemos. Y me parece que fue un recurso bien utilizado a través de la película. ¿Por qué? Porque ahí es donde aparecen estos momentos de magia, estos momentos de fantasía, estas realidades en las que vemos cómo él se imagina su mundo perfecto, cómo imagina que está haciendo estos chocolates, cómo él se imagina en un futuro, cómo se visualiza. Y me parece muy interesante que al principio de la película nos pone una escena donde vemos a él que está bailando completamente solo y en su cabeza vemos a miles de bailarines acompañándolos, coreándolo y siguiendo su canción, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que la película es eso, ¿no? Ese momento, esos espacios de fantasía y de magia están ocurriendo dentro de su mente y ahí todo es permitido y es por eso que vemos que él es como una especie de mago. Incluso él dice que quería ser un chocolatero y la magia siempre lo había traído. Es por eso que vemos que hace trucos impresionantes a lo largo de la película, pero están justificados dentro de ella. Por eso la película sí se vuelve un poco verosímil o es fácil de creerlo y no te saca tanto del mood. Entonces, gente, me parece bien en cuanto a todo este tipo de aspectos. Creo que es una película recomendable. No es la película que te va a cambiar tu vida o la película que va a ser que te entregues al cine al 100%, no tengo duda de eso, pero si es una película que te puedes sentar a ver un fin de semana, la vas a pasar bien. Si tienes familia, pues con la familia. Si lo tienes solo, pues puedes verla completamente solo y la vas a pasar bien. Es una película que fue diseñada para eso y con un público muy amplio. ¿Por qué? Porque ahora sí que, como dije antes, es para toda la familia. Pero aquí es donde está el detalle de la película, gente. Repito. Es una buena película. Lo que voy a decir a continuación no cambia el hecho de que sea una buena película. Pero hemos visto una película anterior que era Charlie la fábrica de chocolates, donde se tocaba la historia de Willy Wonka de manera distinta, un poco más oscura. Él se transformaba en este chocolatero por unos traumas psicológicos que él vivió de pequeño. Su padre era dentista, no lo dejaba comer dulces, eso lo frustró y causó en él una reacción distinta. Y eso lo potenció y lo orilló a construir esta fábrica, ¿no? Una persona solitaria, una persona testaruda, necia. Y aquí vemos al personaje completamente distinto, siempre feliz, siempre sonriendo, apoyados en los demás. Y es completamente un personaje distinto. Y eso es lo que no termina de convencerme, ¿no? Porque me pongo a pensar, ¿en qué punto de la historia entonces Willy Wonka es el Willy Wonka que conocemos? Esta película deja de ser canon, pero si no es canon, entonces ¿por qué no estás contando una historia previa de...? Son cosas que no termina de entender, y más por gente que quiere mucho esa película. No me considero un fan absoluto de esta franquicia, si lo quieren decir así, pero me agrada ver estas películas. Charlie la fábrica de chocolates me parecía una buena película. Esta de Wonka me pareció buena película. La de las 70 no he tenido la oportunidad de verla. He visto pedacitos de la actuación del protagonista. Y creo que este Wonka es completamente distinto a los demás. A su manera está bien diseñado,
pero el hecho de querer hacerla para una gran variedad de público cae en un pequeño... Vamos a tratar de que a todos les caiga bien esta película. Y vamos a hacer que todos caiga bien esta película. Entonces se vuelve plana. Se queda plana, se queda en bien. Pudo ser excelente si le das un trasfondo al personaje, si le das otra motivación a los personajes que los distinguen, que lo acompañan, perdón. Entonces hubieras elevado un poco más el nivel del guión de la película y le hubieras dado todavía una potencia más alta a las actuaciones, ¿no? Pero se quedó ahí, en plano. Es una película bien. Y creo que ese es el mensaje realmente de esta película. Bueno, la conclusión que me deja, más bien dicho. Que es una buena película que puedes ver y que la vas a pasar bien. Y ya. O sea, ya. No sientes que a lo mejor si fuiste al cine desperdiciaste tu dinero o tu tiempo en su debido caso. No creo que sea así. Pero siento que si vas a ver una película al cine o algo, sí tienes que tener una experiencia que te haya dado un poco más que lo que podrías darte en tu casa. Y yo siento que esa película, pues ni en el cine y en tu casa las vas a disfrutar exactamente igual. Para mí Wonka es una película que no me dejó más allá de eso. Es una película entretenida, con buenas coreografías, musical, fantástica, mágica. Me parece buena, pero no me aporta absolutamente nada más. Lo hicieron muy bien. En el aspecto de querer quedar bien con todos, lo lograron. Creo que no hubo alguna represalia de esta película, ni vi algo que pudiera a las personas saltarle. Pero el hecho de tenerle miedo a enfrentar ese tipo de cosas a veces te puede dejar en una película del montón. Y creo que a lo mejor puede llegar a ser esto Wonka, una película del montón, o que sea fácil de olvidar tal vez. Quizás en un año o dos nadie vaya a recordar ese tipo de películas. Y eso para mí pues puede ser un poco riesgoso, porque aunque quedas bien, pues haces una película para un público muy general, pero a futuro no le ves más. Y muchas veces las grandes productoras le tiran a eso, a poder exprimir, explotar mercancía, ver más cosas de esta película, ¿no? Y creo que Willy Wonka no va a ser el caso. Yo sé que ya pasaron 2 meses, me parece que salió del cine, pero aún así yo le tenía un poquito más de fe. Me gustó, pero creí que iba a ser un poquito más fuerte en cuanto a estos aspectos, ¿no? De poderle explotar esas cosas en el mercado. Pero bueno, parece ser que no va a ser así. Sin embargo, me gustaría leerte en los comentarios, gente, qué te pareció. Ya la habías visto, yo la vi recientemente, como les dije, en Max. La plataforma Max ya se encuentra disponible. Si no la has ido a ver, adelante, te leo en los comentarios. Cuéntame qué te pareció. Y ya lo saben, amigos, estaban en Claqueta Son. Mi nombre es Adrián. Nos vemos la siguiente.